el cual, como ustedes ven en la diapositiva, tiene muchos sinónimos, desde la peste maligna, porque también hubo gran mortandad, sobre todo en la Edad Media, y en Europa también hubo una alta mortalidad debido a epidemias con esta bacteria. Y la importancia epidemiológica principal radica en que, al ser un germen esporulado, tiene la capacidad de generar gran diseminación, incluso se puede utilizar como bioterrorismo. Es una infección bastante antigua, no voy a tener mucho detalle acá, pero ya los egipcios e hindúes hablaban ya de la peste maligna. Y básicamente Hipócrates fue el que acuñó el término carbunco, porque las lesiones que se veían a nivel cutáneo asemejaban mucho al tema del carbón, y por eso lo asociaron con el tema del carbunco. Ya se habla también de algunas vacunas, y actualmente tiene importancia epidemiológica porque se podría prevenir la infección en el ser humano si se vacunasen al 100% el ganado. Sin embargo, nuestra realidad no tiene el alcance, sobre todo en zonas de la sierra y la selva, no se alcanza a vacunar completamente al ganado, y por eso estos, una vez que tienen contacto, y obviamente hay que aclarar que el ser humano es un huésped accidental, y si tiene contacto directo o indirecto con el ganado, podría infectarse, tanto consumiendo la carne como con los productos, por ejemplo, como el cuero, etc. Es importante mencionar también que, ya lo dije al principio, al ser esporulado se puede utilizar como arma en bioterrorismo, y es una espora bastante resistente, tanto así que puede afectar también o durar durante meses o años, cuando está, digamos, de alguna manera, no sé cómo puedo bajar el audio por favor acá, ¿alguien sabe? Está confundiendo la otra voz. Entonces, mencionaba que, sí, por favor, que esas esporas son bastante resistentes a la humedad, al calor, incluso a algunos componentes químicos. ¿Se ve bien? Ya, perfecto, gracias. Entonces, de alguna manera, eso influye bastante, porque cuando tenemos que tratar, sobre todo a los pacientes, hay antibióticos, hay manejo que se puede hacer, pero los contactos que tengan algún tipo de contacto, valga la redundancia, con pacientes infectados, tienen que tomar profilaxis por varias semanas, como vamos a ver al final, porque estas esporas son resistentes, hay que esperar que eclosionen, porque el antibiótico va a matar las bacterias, más no las esporas, y en ese contexto es una enfermedad difícil de manejar. Y como vamos a ver más adelante, el tema de las variantes o las formas de presentación tienen altísima mortalidad y alta letalidad. Por eso la importancia de esta infección. Hay algunos datos epidemiológicos, como ustedes ven, son miles de casos, tanto en seres humanos como en el ganado a nivel mundial, sobre todo en África, y en el Perú no está exento de eso, obviamente. Algunas provincias y departamentos que ya son reconocidos a nivel nacional, como Piura, Cajamarca y La Libertad. Incluso en Lima y Ica ha habido casos reportados, en El Salvador y en el Agustino. Yo trabajo en el Hospital Hipólito Unanue, y ahí también hemos podido ver algunos casos reportados. Básicamente tiene un componente de riesgo de tipo asociado a pacientes que tengan relación con ambientes agrícolas o industrial. El germen ahí es un aeróbico gram positivo, y esa es la característica principal, es esporulado. Acuérdense que el Bacillus es una de las familias que tiene esta característica de ser esporulado, no es móvil, y ahí ven una foto para poder diferenciar. Esta es la forma típica como vemos las colonias de este germen, y como ven ahí se llama o se denomina en cabeza de medusa por las características que forman las colonias en este grupo, en estos cultivos. Entonces, el cultivo in vitro se forma como cadena, pero como se aísla en seres humanos in vivo, se encuentran gérmenes capsulados. Y eso es importante mencionar, que es fácil de cultivar en agar sangre o nutrientes similares, y también se puede hacer examen directo en frotis, y se incluso puede teñir fácilmente con la coloración gram, como hemos mencionado, es un gram positivo. Ahí podemos ver algunas fotos de barrido de cómo es los bastoncillos en cadena y las esporas que se pueden teñir también fácilmente. Nuevamente los cultivos, como ven ahí, se pueden diferenciar, pero interesa mucho el tema de que muchas veces el diagnóstico principalmente es clínico, sobre todo en la forma cutánea. Le voy a dar unos tips al final con fotografías de cómo uno puede sospechar, teniendo en cuenta el antecedente epidemiológico, a qué se dedica el paciente, de dónde proviene, etcétera. Y con las lesiones muchas veces podemos hacer un diagnóstico con bastante certeza. Sin embargo, hay pruebas serológicas como el ISAS, que tiene algunas sensibilidad y especificidad variable, el Western blot, que tiene aumento de la especificidad, pero obviamente es costoso y no está al alcance de todos, el PCR, etc.
Y aquí más o menos una característica bioquímica del germen, que eso es para el laboratorio. Básicamente es una germen que tiene cápsula, que no se mueve, que es positiva a la catalasa y que además, y hasta ahora sigue siendo la primera elección la penicilina. Hasta ahora siendo un germen antiguo y un antibiótico más antiguo todavía, siendo eficaz como primera elección el uso de penicilina. Bueno, es importante mencionar en la fisiopatología que este germen ingresa a través de las esporas por vía cutánea, por algún accidente percutáneo, a través de esporas por vía inhalatoria o ingiriendo accidentalmente por vía oral algún alimento contaminado con estos. Estas esporas son fagocitadas por macrófagos, aquí generan una respuesta inmune importante y a partir de ahí empiezan a desarrollarse y salir a torrente sanguíneo, a tal punto que si esta cantidad de gérmenes alcanza 10 a la 7 o 10 a las 8 bacterias por mililitro de sangre, produce una toxemia tan severa que la mortalidad puede ser en horas incluso. Y es importante mencionar que estos contienen algunos factores de virulencia, y eso es importante aclarar, que básicamente hay 3 componentes de estos factores de virulencia, y son 3 básicamente: el antígeno protector, el factor letal y el factor edema. De ellos el que produce más daño o tiene, digamos, más virulencia es el factor letal, pero los síntomas van a presentarse de acuerdo a la combinación de estos. Si aparecen 1 o 2, son formas más leves; si presentan las 3, obviamente veremos una forma mucho más graves y con altísima mortalidad. Eso es importante. No hacer mucho detalle al respecto porque vamos a ver básicamente cómo se manifiesta esta enfermedad. Y necesito ver que ustedes entiendan cómo se presenta. Básicamente hay 3 formas de presentación. El más frecuente y el que en teoría tiene menor mortalidad es el atracutáneo, ¿de acuerdo? La letalidad va de 5 a 20% y básicamente ingresan las esporas por la hipodermis a través de un accidente cutáneo. Esto genera una reacción inicial, una pápula en 3 a 5 días, que luego se vuelve pruriginoso, se hace una vesícula, se forma una costra, una induración ahí negra, que es la característica de lo que llamamos el carbunco, y básicamente genera una necrosis central de esta lesión. De 1 a 4 semanas después puede caerse esa costra y dejar una cicatriz, pero lo importante de la lesión es que la intensa reacción inflamatoria que genera la lesión, o sea, perilesional, es mucho mayor que la lesión misma. Eso también debe aclararse. En la foto vamos a darnos cuenta que a veces afecta un dedo, por ejemplo, la lesión; sin embargo, el edema e inflamación afecta toda la mano, incluso todo el miembro superior en algunos neonatos o niños, perdón. Por ejemplo, acá, ahí pueden ver ustedes que tiene una lesión central necrótica, pero miren la intensa reacción inflamatoria que es más grande que la lesión misma. Eso es importante mencionar porque podríamos uno pensar ahí que de repente es un loxoscelismo cutáneo, por ejemplo, como diagnóstico diferencial. Pero básicamente el edema perilesional es intenso y compromiso linfático muchas veces se puede ver. Acá es una forma un poco más rara, que es el carbunco piógeno, que afecta una porción más extensa de la región dorsal. Pero aquí lo justo les quería mencionar estas fotos que son a nivel nacional. Por ejemplo, esta lesión está en el tercer dedo de la mano, sin embargo ustedes pueden ver que toda la mano está edematizada, igual que en la otra foto. Vemos acá la lesión en la muñeca, pero toda la mano está edematizada. Eso es un signo altamente sospechoso. Si el paciente tiene factores de riesgo, por ejemplo, trabaja en un camal, digamos, es un comerciante de pieles, de cueros, etcétera, ya uno puede sospechar la posibilidad de escarnicero, etcétera, que puede haber la posibilidad de contacto con este germen. Y cuando lo dije en niños, por ejemplo, ustedes pueden ver acá la lesión que está en el brazo. Sin embargo, en una resonancia magnética usted puede ver que todo el miembro superior está edematizado. En la resonancia puede claramente el edema subcutáneo de toda la extremidad. Eso es una característica importante. La lesión necrótica con amplia respuesta inflamatoria y edema que puede obviamente comprometer toda la extremidad. La forma inhalatoria es el 5% de los casos, pero tiene altísima letalidad, entre 90 a 100%, porque cuando uno se da cuenta del problema ya vino todo, desencadena toda la crisis respiratoria, que cuando uno se da cuenta ya el paciente fallece rápidamente. Las esporas ingresan a los alvéolos, pero solamente ingresan los que tienen entre 2 a 5 micras. Esas son atrapadas por los macrófagos alveolares y a partir de ahí llevadas a los ganglios mediastinales
y es ahí donde empiezan a diseminarse y producir intensa necrosis con destrucción de tejido del mediastino, que como saben en las fotografías produce mediastinitis. Uno toma una placa de tórax y encuentra que el mediastino está bastante ensanchado, y eso puede ser sospechar eso, pero obviamente no es la única causa, y por eso cuando uno ya tomó una muestra, cuando el neumólogo se animó a hacer la fibroscopía y tomar un gran, el paciente ya está en el cajón. Eso es un problema, porque si no hay una sospecha importante, no iniciamos antibióticos precozmente y el paciente va a terminar falleciendo. Pero la incubación es corta, también 10 días, como máximo puede ser hasta 6 semanas. Pero tiene dos fases. Una fase inicial que básicamente cuando ingresa el germen produce una reacción, digamos, parecida a un cuadro pseudogripal, una tosecita por ahí leve, cefalea, malestar general, dura 2 a 4 días y aparentemente hay una mejoría, y eso es lo que justamente hace bajar la guardia. No tomamos la importancia del caso, y luego aparece una segunda fase tóxica que es altamente severa los síntomas, con dificultad, con disnea severa, que vemos cianosis, sudoración, puede haber compresión extrínseca, y además si no hay condensación pulmonar y derrame pleural, que básicamente vamos a ver en la placa. Y en la placa, como les dije, se ve adenopatías, pero también el tema del ensanchamiento mediastinal, como podemos ver en esta fotografía. Como ven ahí, no se puede diferenciar la silueta cardíaca. La mediastina está tan ancho que parece un rectángulo, ahí más que la forma clásica de la silueta cardíaca. Es importante ver esto. Ahí, por ejemplo, una foto de los alvéolos pulmonares afectados por esta bacteria. Y la tercera forma es la forma gastrointestinal, que es mucho más rara y un 50% de mortalidad, y básicamente es por ingesta de productos contaminados con estos esporas. El periodo de incubación también es corto, de 2 a 5 días, que inicia con un cuadro muy inespecífico como náuseas, vómitos, aparece fiebre, malestar general, y progresivamente produce vómitos intensos que cambian progresivamente de color, amarillento, rojizo, hasta hacerse completamente negro, hacer un vómito negro, que a veces puede uno confundirse con lo que vemos en fiebre amarilla. Curso clínicos de 1 a 5 días, por eso que es bastante agresivo y aparatoso el cuadro, pero a veces cuando inicialmente ingresa por vía oral puede causar una afectación local en la vía respiratoria y digestiva alta, produciendo edema a nivel de orofaringe, con necrosis. Vemos esas lesiones que había en la piel, pero lo vemos en el paladar blando, por ejemplo, o en el esófago. Hay dolor para deglutir, adenopatías, y esas lesiones se pueden ver que son bastante dolorosas. Aquí hay una foto de una radiografía varitada donde se puede ver una zona ya de necrosis intestinal, y eso es lo que se puede ver. El paciente debuta con un abdomen agudo quirúrgico. El paciente ingresa a la operación, a la laparotomía exploratoria, y encuentran una parte del intestino necrosado que hay que resecar necesariamente, y después de esa cirugía o post-mortem recién hacemos el diagnóstico, muchas veces en forma tardía. Por ejemplo, en este caso, un paciente que fallece, le hacen la necrosis y encuentran esta intensa necrosis en una parte del intestino, en este caso delgado, nivel del ileón terminal y parte del cielo. Esta forma de antrax meningoencefálica, ojo, no es una cuarta vez, es una complicación, una diseminación de la forma respiratoria y digestiva. Por diseminación puede llegar a citado central y dar esta forma grave. O sea, no es una cuarta forma de presentación, como lo repito. Sin embargo, la que tiene más mortalidad, porque obviamente hay daño intenso en el cerebro, hay necrosis del cerebro, y obviamente si el paciente se salva queda con secuelas permanentes, que a veces uno hace pensar que es una migraña, y malestar general, cefalea intensa, pero ya aparece después vómitos, convulsiones, el paciente puede entrar en coma fácilmente, y la instalación rápida de 2 a 4 días puede sobrevivir la muerte. Y obviamente para entonces, como repito, a veces el retraso del diagnóstico, tomar la muestra, si no hay una alta sospecha, realmente el paciente no va a sobrevivir. Eso es importante. Acá, por ejemplo, nuevamente paciente post-mortem con intensa zona de necrosis cerebral. Miren, este cerebro tan negro, prácticamente es un carbón ahí por efecto de este germen. El diagnóstico entonces lo había mencionado, y básicamente cuando es la forma cutánea debe haber una alta sospecha, debe ser clínico, diagnóstico clínico principalmente, epidemiológico, preguntar a qué se dedica el paciente, a veces sabiendo de dónde proviene, a qué se dedica, y este cuadro clínico en la forma cutánea rápidamente podemos ver esa sospecha de carbunco cutáneo. Ya después, si hay alguna duda, incluso cuando hay sospecha clínica, deben empezar el tratamiento justamente para evitar las complicaciones,
y simultáneamente tomar las muestras para hacer los tinciones de Gram, etcétera, o cultivos respectivos para poder tomar decisiones. Y como le dije, se puede confundir muchas veces. Por ejemplo, la forma cutánea o ganglionar puede confundirse con tuberculosis cutánea, con tularemia, con peste bubónica, con úlcera de Buruli, que es una variante de otros gérmenes de micobacterias atípicas que pueden producir también lesiones cutáneas. Pero en la forma pulmonar, ¿qué pasó? En la forma pulmonar podemos ver que también puede haber mediastinitis, peste neumónica, neumonía por micoplasma, las famosas neumonías atípicas, tuberculosis, etc. Incluso podría haber procesos no microbianos como síndrome de vena cava superior o incluso la ruptura de un aneurisma disecante de aorta. Y el tratamiento es importante. Le dije que hasta ahora sigue siendo la primera elección la penicilina. Por eso le digo, tiene un paciente con sospecha clínica, epidemiología sugestiva, ¿sí? Tiene factores de riesgo, empieza el tratamiento y simultáneamente toma las muestras de cultivo y las coloraciones de Gram respectivas y se va a darse cuenta que el diagnóstico fue el correcto. Pero existen pacientes alérgicos a la penicilina y por lo tanto podemos usar alternativas como las tetraciclinas, puedo usar el ciprofloxacino, el cloranfenicol, incluso en los casos en los cuales hay compromiso severo, por ejemplo, que puede haber riesgo de obstrucción de la vía aérea, en esos casos debemos agregar corticoides y pueden dar dexametasona y posteriormente prednisona si es el caso. Pero también le dije que es importante mencionar la profilaxis. Corticoides en forma meningoencefálica y en el edema cervical extenso que puede generar obstrucción de la vía respiratoria alta. Y el tema de la profilaxis, como le dije. Todo paciente, personal de salud, ustedes, incluso estudiantes que estuvieron cercanos a la zona de un paciente con carbunco, todos deben tomar profilaxis, todos. Porque las esporas se diseminan rápidamente, por vía inhalatoria. Y ojo, aquí no influye el estado inmunológico. Cualquiera de nosotros somos susceptibles de hacer un cuadro de este tipo. Usamos ciprofloxacino, doxiciclina o amoxicilina, dependiendo si hay algún tipo de, digamos, intolerancia o uno es alérgico, podemos usar algunos esquemas. Pero lo que sí está claro es que por lo menos se debe usar 60 días. Si no es así, desgraciadamente podría haber reactivaciones, a pesar de haber cumplido algún ciclo de profilaxis de 2, 3 o 4 semanas, podría haber reactivación de algunas esporas que quedaron latentes, eclosionan, haces el cuadro y el paciente fallece por retardo en el diagnóstico. Eso es muy importante. Como ven, necesito que vean la parte más importante de esta patología y vamos a ver dos más. ¿Cómo prevenir también? Hay vacunas, como dije al principio. Si vacunamos al 100% el ganado que llega a nuestros domicilios, obviamente ese ganado pues sí ha sido tratado correctamente, pero la gente come en camales clandestinos, matan por ahí un animal en el campo, lo venden, o incluso se muere y la gente, por no perder el dinero de inversión, así ya que falleció de causa desconocida, la carne la vende a precio muy módico y entonces genera un problema grave de una epidemia por carbunco. También existen vacunas para los seres humanos, en algunos casos, sobre todo en personal que tiene factores de riesgo, se puede utilizar también con refuerzos anuales, porque desgraciadamente la respuesta inmunológica que genera es muy pobre, de tal manera que hay que estar haciendo refuerzos constantemente porque no hay una protección completa con las dosis respectivas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sencillo, ¿no? No, esa es la buena noticia, la mala es que faltan 2 temas más. Pero son bastante cortas, no se preocupen. También vamos a hablar de 2 bacterias que... Sí, perdón. El último tema. Correcto, tienes razón. Leo. 2 temas dos más. bacterias ¿Más que 2 sería tienen más? ¿O 2 un cuadro temas? clínico antagónico. El que vamos a ver a continuación produce parálisis y el